felt heartbreak. I had to do it all the hard way. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a esta nueva edición de Crisol de Cultura en Televisión Ferrol, hoy sábado 9 de diciembre de 2017, cuando a poco empieza ya a oler a Navidad. Saludos muy cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial intención a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Y bien, hoy vamos a orientar nuestra conversación comentando una muy interesante faceta en la obra más amplia y variada del padre Feijóo, ese prototipo ejemplar de ilustrado español durante el siglo XVIII, de origen gallego y asturiano de adopción. En efecto, la obra múltiple del padre Feijóo, fundamentalmente a través de su reconocido título Teatro Crítico Universal, de los que, por cierto, tenemos aquí a la vista unos ejemplares por gentileza de nuestro invitado, ejemplares naturalmente del siglo XVIII, bien, pues son, como estos, 15 volúmenes dedicados a la más variada arte y ciencia y curiosidades, escritos con amenidad y espíritu pedagógico. Y nosotros, quiero decir, en este programa de Crisol de Cultura, volveremos muy seguramente a glosar en diferentes oportunidades la vida y obra tan notables del padre Feijóo. Hoy, sin embargo, vamos a reparar de modo singular en la más concreta aportación que el padre Feijóo supuso en el siglo XVIII para la nueva ciencia que despuntaba por entonces, la nueva ciencia que iba a llegar hasta nosotros, como sistema y procedimiento, como especulación, como actitud investigadora y como logros más significados. En fin, ya es de ver, asunto, en verdad, apasionante, interesantísimo. Y para conversar sobre todo esto, me acompaña hoy, como siempre, a mi derecha, Emilio Saldaña, al que su corpus filosófico le hace mirar con toda simpatía la figura ilustrada del padre Feijóo. ¿Cómo no? Buenas noches, Emilio, bienvenido. Hola, buenas noches. Y situada a mi izquierda, me complace saludar una vez más, en un nuevo turno de visita, a una persona del todo idónea para hablar de cuanto hoy tenemos previsto. Miguel Álvarez Soaje, buena parte de ustedes, buena parte de vosotros ya le reconoceréis, farmacéutico con ejercicio profesional en la ciudad de Vigo y doctor en Historia de la Ciencia, siente particular admiración por la figura histórica y científica del padre Feijóo y es muy buen conocedor de su vida y obra. Bienvenido, Miguel, un placer saludarte de nuevo. Igualmente. Pues a ver, yo creo que ya podemos entrar directamente al análisis y consideración del padre Feijóo en su más estricto sentido de hombre de ciencia, significando en principio su figura, digamos, definitoria, su característica como investigador, como estudioso de ese ámbito científico. Y a partir de ahí ya podremos referirnos a un comentario más general y también más detallado, más pormenorizado. Así que adelante, Miguel, cuando quieras, como quieras. Muy bien, pues efectivamente muchas gracias de nuevo. Lógicamente la figura del padre Feijóo es una figura, un personaje inabarcable, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Es un personaje que vive a lo largo de todo el siglo XVIII, fallece con 80 y tantos años, entonces, bueno, toca todos los temas, con lo cual
tratar de estudiar o de profundizar en la figura de Feijóo es inabarcable para un programa o para quien lo intente, ¿no? Pero sí podemos esbozar 4 ideas, o sí podemos tratar de aprender o estudiar las aportaciones de Feijóo en el campo de la ciencia. Es un personaje fundamental en la historia de la ciencia en España, no ya en la historia de la filosofía, la historia de la literatura, pero bueno, creo que nos podemos centrar bien en la historia de la ciencia con el padre Feijóo. Es quien abre la puerta al conocimiento científico en la España del siglo XVIII. Abre la puerta de manera general al conocimiento científico. ¿Quién es Benito Jerónimo Feijóo? Pues es un monje benedictino, natural de la aldea de Casdemiro en Orense. Entró en la orden benedictina en el monasterio de Samos a principios del siglo XVIII y después de diferentes etapas de estudio y de preparación en Salamanca, de nuevo en Galicia, etcétera, pues finaliza o acaba destinado en la ciudad de Oviedo de cara a ocupar la plaza de maestro de teología, catedrático de teología en la Universidad de Oviedo. Sí, de hecho, y allí ya se queda por oposición, claro, efectivamente. Y ya se queda allí el resto de su vida, fallece en Oviedo, está enterrado en Oviedo y allí lleva a cabo pues toda su labor cultural, científica, filosófica, etcétera. Es un personaje destacadísimo a nivel europeo, se carteaba con los mejores científicos de la época y sentó las bases un poco de lo que era el conocimiento científico en España. Él, digamos que no es la punta de flecha podríamos decir, ¿no?, de la ciencia europea, pero sí es lo que actualmente está muy de moda, que es un divulgador científico. Yo creo que esa sería la definición que más le encaja con la mentalidad de hoy en día. Él leyó, él estudió, él profundizó en el conocimiento científico, que era una novedad en España en el siglo XVIII, y digamos que divulga esos conocimientos. Lo que digo yo, vamos, él lo que hace es enseñar a pensar. Nos enseñó a los españoles a pensar, que hasta entonces era lo que dijeron los antiguos, era la ciencia aristotélica, escolástica, y es Feijóo el que no es el primero en España. Ya entonces se habían publicado escritos de varios científicos, sí podíamos decir rompedores con esa tradición española, pero sí es Feijóo el que divulga, el que hace popular el estudio de la ciencia en general, con el empleo del español, por ejemplo, con una terminología muy sencilla, muy interpretable. Entonces yo creo que ese es el mérito general de la obra de Feijóo. Yo creo que la explicación es del todo a propósito y desde luego certera. Repetiste tantas veces de una manera adecuada la palabra divulgación o divulgador, que en realidad sí es verdad. Ese es el carácter fundamental de la personalidad de Feijóo, como una y otra vez repetiste, y es lo que lo hace singular sobremanera por este motivo. Era divulgador incluyendo las propias novedades científicas del momento, ¿no? Y con una circunstancia que lo apostillo yo y ya le entras tú por ahí. Decía él en frase que estoy más que seguro que conocéis probablemente, que precisamente su actitud como divulgador, de la que tenía buena conciencia naturalmente, pues lo era para evitar los errores comunes. Es decir, que esto es una frase, yo creo que descriptivamente muy interesante, porque los errores comunes, y tiene que ver los errores comunes incluyendo también la propia visión de la Iglesia de su tiempo, en fin, respeta consideraciones prejuiciadas, ¿no? Sí, eso lo comenta él, que su pretensión, su objetivo
con la obra de Teatro Crítico y Cartas Eruditas es la búsqueda de la verdad y el desterrar errores. En este sentido, en el tomo séptimo, en el discurso que titula Lo que sobra y falta en física, si me permitís, leo 4 renglones que definen un poco su pensamiento. Y él dice textualmente: yo soy ciudadano libre de la República de las Letras, ni esclavo de Aristóteles, ni aliado de sus enemigos. Escucharé siempre con preferencia a toda autoridad privada lo que me dictaren la experiencia y la razón. Es decir, va un poco en ese sentido. Es decir, su objetivo es desterrar errores y, eso por un lado, y segundo, aplicar el razonamiento y la experiencia. Es la declaración de un ilustrado prototipo. Eso es su labor divulgativa básica. Claro. Bueno, pues nos apostillas tú lo que te parezca ya así a propósito, porque yo ya en fin, en su caso, ya te incentivaré con alguna proposición. Sí, yo iba a decir que lo de atacar los errores es una expresión ambigua, es decir, los errores son sobre todo los errores del vulgo, es decir, los errores de la superstición, lo que Bacon, que es una de sus influencias, llamaría los ídolos del teatro por la tradición, diríamos, común, o los ídolos de la tribu por las opiniones y los prejuicios supersticiosos del vulgo. Pero también tiene el otro sentido, es decir, los errores son también los de la tradición de la alta cultura, los de la tradición filosófica, es decir, Aristóteles, como el prototipo de la ciencia escolástica que estaba discutida desde hacía 2 siglos, en todas partes, menos en España, donde seguíamos aquí encerrados en el tomismo de la Escuela de Salamanca y en Trento y en la pragmática de Felipe II. Entonces, eso también son errores, es decir, los errores de la ciencia escolástica, diríamos, frente a las verdades de la ciencia moderna, que pueden representar, pues, Galileo o Descartes en la tradición europea, digamos, o Bacon en la tradición anglosajona. Hago esta separación porque Descartes es racionalista y Bacon es empirista, y él tiene más influencia empirista, y por eso habla de su experiencia particular y no solo del razonamiento. El razonamiento es universal, la experiencia es la mía o la tuya. Insistir en la importancia de la experiencia es abrir la puerta a la importancia del experimento, de la ciencia experimental, que tomaría después en Inglaterra, sobre todo, pero bueno, en general en el mundo anglosajón, preeminencia sobre la pura ciencia razonativa y bueno, racionalista. Sí, en ese sentido, él nos remite constantemente a la obra de Newton, al método científico, ¿no? Eso es importante. También toca Descartes, pero no acaba de convencerle el tema de... No, es que claramente podría más de Bacon. acabar en una especie de ateísmo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre no acaba esas son otras razones, claro, porque desde su punto de vista católico, claro, a pesar de todo, digamos que cierto deísmo continental y cierto teísmo continental, esa contienda entre, digamos, el teísmo, pues, claro, él se va a poner más teísta, evidentemente, más partidario de un dios tradicional, entendido como una persona, bueno, metacósmica, pero como una persona en vez de como un principio simplemente cósmico del movimiento, que al final es en lo que se va a quedar el dios cartesiano, ¿no? El dios que da el empujón al mundo, y el mundo, por el principio de inercia, empieza a moverse por el empujón, pero se sigue moviendo sin necesidad de la intervención de Dios. Es decir, la diferencia entre la ciencia aristotélica y la ciencia moderna es que los antiguos desconocían el principio de inercia. Es decir, el mundo necesitaba constantemente a Dios, constantemente añadiendo movimiento, porque si no la cosa se paraba. Los modernos, en cuanto descubren el principio de inercia, no necesitan más que un Dios que dé el primer empujón, porque luego ya el mundo se mueve solo. Eso es naturalmente, pues en fin, el principio de un camino que va a llevar, digamos, del deísmo al agnosticismo y después al ateísmo. Es curioso un poco lo que comentabas hace un momentito en cuanto a la instrucción de la gente, ¿no? del vulgo. Él habla del vulgo, ¿no? Y efectivamente... es por una razón, lo decía, porque hay que tener en cuenta que su objetivo no son los catedráticos de universidad, sino escribir en latín, sino que escribe en español precisamente porque su objetivo como ilustrado es también la educación popular. Bueno, popular, incluso alto popular. El tema del título de la obra de Teatro Crítico,
teatro crítico hoy lo podemos interpretar de una manera equívoca, respecto a la esencia de lo que él pretendía, que sería como una visión general. Sí. Ese teatro es lo que interesa al espectador, ciencia, diríamos. Por tanto, sería panorama, sería una buena traducción panorama de teatro, ¿no? Sí, aquello una que, visión general, no es teatro visión, en el sentido rigurosamente... al espectador interesado. Claro, pero que no es un teatro como podemos comprenderlo hoy. Eso también es interesante destacar lo que es una visión crítica, perspectiva crítica, de su época. Pero fijaros lo interesante es que el primer capítulo, el primer discurso del primer tomo es Voz del Pueblo. Y ahí es donde él llama la atención de ese vulgo, entre comillas, una frase interesantísima que dice el vulgo... los ignorantes, por ser muchos, no dejan de ser ignorantes. Entonces es una idea repetitiva. Comenta, por ejemplo, el vulgo no vive por razón, sino por ejemplo, y va más por donde se va que por donde hay que ir. Entonces, eso es a modo de introducción. Él ya pone una serie de parámetros. Es decir, mi idea es el vulgo. ¿Y por qué? Pues por esta razón. Es una idea muy antigua, los ejemplarios, ¿no? Son esos libros que intentan ilustrar a las masas analfabetas, ya en la propia Edad Media, o en el Renacimiento, mira, Fray Luis de Granada o estos, a base de ejemplos, que es con lo que se queda, digamos, la mente no ilustrada, la mente no preparada, en fin, el pueblo llano, más que con los razonamientos y con las pruebas científicas que serían para otro nivel de interesados en la cultura. Y en ese sentido, bueno, él valora o también, ofrece cierto, mucha bibliografía interesante. Su manera de escribir, es decir, esa consciente depuración de los excesos de la retórica barroca tardía, tienen también ese interés que se le lea con facilidad. Perfectamente bien. Hombre, ya se lo compara sobre todo, yo que sé, con Góngora y Argote. Sí, es un prosista mexicano. Otra de sus... pero que es igual. Otra de las novedades que no entra en la temática de hoy, por ejemplo, es el tema de las mujeres, en defensa de las mujeres, ¿no? Que lo he dicho mal, Góngora y Argote es el nuestro. El otro Góngora no sé cómo se llama. Luis de Góngora y Argote. Sí, pero hay un Góngora mexicano que es el prosista, en el que estaba pensando yo, que es tan complicado como nuestro poeta, pero prosa. Y se llama Góngora Carrillo, bueno, es igual. En fin, la separación de ese tipo de retórica hecha para lectores eruditos, digamos, es una muestra del interés ilustrado en la educación popular. Eso es. Y comentaba yo hace un momentito el papel que él le otorga a las mujeres, aunque no es un tema que tiene que ver con nuestro programa, ¿no? Comenta que anatómicamente hombres y mujeres son iguales y ambos tienen igualmente cerebro, por tanto, iguales aptitudes para la ciencia. Eso es una idea novedosísima en el siglo XVIII, pero es una cosa realmente novedosa que nadie se atrevía a comentar, y viene un benedictino a decirlo. Un poquito ahí también podríamos fijarnos en la escasa proyección que tuvo Feijóo hasta la actualidad, hasta el siglo XX, con esas ideas tan novedosas, con esa labor divulgatoria. ¿Por qué luego no continuó su recuerdo, sus escritos? Quedaron en el olvido hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? ¿Por qué sería esa? Hay un problema histórico, y es que la Ilustración en España se entendió como afrancesada en el sentido de colaboracionista con los planes franceses, y entonces quedó desprestigiada para mucha gente, evidentemente sin razón intelectual, pero eso es un hecho. Muchos de los afrancesados que son ilustrados, o los ilustrados que son afrancesados, tienen que exiliarse. Hay realmente una reacción anti-ilustrada por razones antifrancesas, por razones, digamos, de patriotismo antinapoleónico. Y, bueno, ahí pagan justos por pecadores, claro. Jovellanos al final acabó encarcelado. Sí. Y Goya acabó en Burdeos, por ahí, sin ir más lejos. Eso es muy típico y eso fue una catástrofe para el pensamiento español, naturalmente.
Pero no sé, digo yo, si acaso Otra por más. ser benedictino, por ser religioso, si no hubiera sido religioso, a lo mejor hubiera tenido más éxito, ¿no? No lo sé. Su predicación. Es importante entender que desde el punto de vista literario es un ensayista. Es en ese sentido quizá el primer ensayista en español. Sí, sí, sí. Porque el ensayismo casi empieza con Montaigne. Yo no sé si hay algún antecedente de Montaigne antes. Hay las cartas pero que son un ensayismo como muy privado. El ensayismo como un género público destinado a cualquier lector, que no tiene un tema, sino que los tiene todos, que no tiene un hilo conductor, sino la persona que es el ensayista, es decir, Montaigne. En realidad no se ve nada parecido en español, yo creo que hasta... Sí, Feijóo está acreditado que es el primer ensayista en el sentido de lo que entendemos por ensayo. Ensayo, es decir... Eso que 100 claro. años, casi 100 años antes, Sí. había iniciado Montaigne desde su... Un estilo accesible, una pluralidad de temas Sí, variados, sí. sin necesidad de justificarlos con un hilo temático conductor, sino simplemente pues con el me gusta, me interesa, me pareció bien, me pasó a mí, que es lo que hace Sí, Montaigne. en efecto, pero es que además yo, en toda la obra de Feijóo, esto es muy evidente. Sí. Es decir, pero muy evidente. Yo no sé Creo si había leído a Montaigne, la verdad. que cualquiera... Supongo, a lo mejor, ¿o qué? Bueno, Es difícil sobre que no lo eso hubiera no leído tengo porque yo Montaigne noticia. se conocía, Pero, por ejemplo, lo conocía Quevedo, el señor de la montaña del que habla Quevedo es Montaigne, es decir, que se conocía en España, me extrañaría mucho que no lo hubiera leído. En cualquier caso, igual en el teatro crítico que en las cartas, pero en las cartas eruditas, pero el teatro crítico, en fin, es de invitar a que se lea, que merece muchísimo la pena, porque es además de una amenidad extraordinaria. en ¿Hay todos alguna los edición sentidos. accesible de la obra completa? En Porque internet hay sí. selecciones, hay cositas, ¿no? En- Sí, no hay ¿no? sobre todo eso. Ahora, En internet está, en Oviedo está el Instituto Feijóo de Estudios del siglo XVIII, del cual soy socio, pero bueno. Y lleva a cabo, o han llevado a cabo, una recopilación de la obra de Feijóo, y está publicada en internet. Ya, pero por ejemplo la Biblioteca Castro podía perfectamente hacerse cargo de Pero bueno, hay- una edición nueva, depurada, o sea, Sí. en fin, actual, del teatro crítico, que es verdad que son, ya decías tú, 15 volúmenes, no sé cuánto. Sí. Pero bueno, 15 más los 2 de Sarmiento, total serían 17. Pero la obra en sí de Feijóo son... bueno, ahora, precisamente ahora porque que eso citas no se hace. a Sarmiento, ya al principio hiciste alguna mención sobre su relación epistolar con personalidades científicas o intelectuales, en realidad de todo el mundo. Sí. De toda Europa, de Europa y América, ¿no? Del mundo conocido entonces, de las personalidades más relevantes. Y con quien tiene, desde luego, una copiosa, muy copiosa correspondencia, es con el padre Sarmiento, con el padre Martín Sarmiento, claro, otro ilustrado interesante, que empieza siendo discípulo de él, discípulo notable y aventajado, y acaba siendo colaborador. Es decir, Es el que lleva a cabo las gestiones en Madrid para publicar la obra de Feijóo. Claro. yo he leído que la primera edición completa la organiza Campomanes, o Sí, bueno, la manda a hacer, financia, digamos, me ¿no? La parece. financia. Sí, bueno, Campomanes, que lo venimos repitiendo con frecuencia. salió en junto algún con programa otros. anterior, sí. Claro, es que eso tiene que ver, sin duda, con el periodo, con ese periodo que, pese a todo, en España empieza a resurgir, hay una cierta inquietud intelectual notable, digo pese a todo, pese a los inconvenientes que citamos, ¿no? Fíjate que el teatro crítico, se vendieron del teatro crítico 450.000 ejemplares. En el siglo XVIII. fue una obra, sí. Eso es alucinante, porque no se venden hoy en día 450.000 ejemplares de muchísimas obras, Y sobre como todo para teniendo en venderlas cuenta de esto. el volumen, es lo enorme que es, porque esto no es 450, comprarse- alrededor de 450.000 ejemplares. Sí. Ahí es nada. Yo la cantidad Que también no la mucho sabía, se leería en pero- América, supongo. Pero sí, Sí, para sí el- que había sido muy divulgada, muy divulgada. sí. Lo cual es que, claro, al margen de circunstancias otras, las que citamos en fin, la ilustración, los afrancesados, en fin, Sí, el todo problema esto, político de la ilustración. Sí, al margen de esto, que algo hay sin duda, pero al margen de esto, yo creo que casi siempre ocurre lo mismo. Cuando hay una eclosión
de una obra en particular, la que fuere, después hay una tendencia... un vacío, que es lo que pasa con Feijóo. Sin duda, pero yo creo que en el siglo XX, que es cuando empieza a tomar un cuerpo de reconocimiento, digamos, más persistente, más continuado, bueno, yo creo que transcurrieron 100 años ahí más o menos, con un vacío, en fin, más o menos. Bueno, y hay que tener en cuenta también que en términos culturales el romanticismo español, que tiene mucha fuerza, es una reacción antineoclásica y en bastante grado anti-ilustrada. Entonces el éxito posterior del romanticismo significa también el eclipse de ciertas, en aquel momento consideradas así, antiguallas ilustradas. Bueno, el romanticismo... Eso no pasó con Kant, claro, pero con Feijóo y con Sarmiento yo creo que sí. Sí, el romanticismo por definición es, incluyendo también naturalmente la lectura positiva que eso tiene, que no lo digo yo con una intención capciosamente despectiva, ¿no? Pero el romanticismo es un movimiento reaccionario desde el punto de vista político. Tiene elementos reaccionarios, también tiene elementos revolucionarios. Hay un romanticismo libertario, diríamos, no todo es... Ya, claro, vamos a ver, es que no es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Pero el carácter de lo reaccionario, eso ya sería otro debate. Y yo creo que habría que distinguir mucho entre el romanticismo alemán y francés, y luego el romanticismo inglés y otro el romanticismo español. Son muy diferentes, aunque el español tiene mucha influencia de los franceses, ciertos elementos reaccionarios centroeuropeos no pasan al español. Sí, pero es que todos somos hijos de nuestra biografía, y los pueblos también, y entonces estamos muy condicionados, naturalmente, por la invasión francesa, de momento, ¿no? Con lo que eso va a conllevar. En todo caso, iba a decir, quizá en otro momento, para debatirlo en otro momento, ¿no? Detrás de lo reaccionario... Es decir, el romanticismo es el germen de los nacionalismos, pero claro, yo creo que no todos los nacionalismos son reaccionarios, en aquel momento sobre todo. Bueno, vamos a ver, claro, eso repito, es otro debate, ¿no? Esto es otro debate. En todo caso, yo creo que los nacionalismos que podríamos, pero repito, sin ánimo de debatirlo ahora, pero yo creo que los nacionalismos que entenderíamos, digamos, centrífugos, sí, eso sí tiene un carácter reaccionario, fuera de toda duda. No es por entrar en el debate del nacionalismo hoy, sino en el hecho de que la acusación al romanticismo de su reaccionarismo deriva de la vinculación entre los nacionalismos y el romanticismo. Sí. Que es una vinculación juzgada viciadamente y anacrónicamente después de 150 o 200 años, viendo cómo acabó la historia de los nacionalismos en Europa en el siglo XX. Bueno, yo creo que hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y separar las cosas. Sí, bueno, ya se ve que esto es una magnífica propuesta de debate de la que tomamos muy buena nota, porque sin duda la es. Bueno, pues vamos a ver. Creo que estaba diciendo yo algo sobre la correspondencia, ¿no? Quería decir algo con Sarmiento sobre la correspondencia. Sí, estabas diciendo. Sí, y yo creo que la correspondencia con el padre Sarmiento tiene un interés significado, un interés mayor, porque fue continuada en el tiempo y además desde esa perspectiva del discípulo y después el colaborador, ¿no? De hecho, se intercambian mutuos elogios perfectamente explicables y justificados de Sarmiento hacia Feijóo y de Feijóo hacia Sarmiento. Feijóo, hay un momento en el que dice algo así de Sarmiento como habla como de la precocidad de un... Sí, ¿cuántos años se llevaban? Más o menos, ¿no? Bastantes, porque vamos a ver... Antes de que empieza como un discípulo suyo. Fallece... Sí, vamos a ver, Sarmiento nace en 1695.
y Feijóo en el 76. en el 76. Unos Se llevan 20 años, 20 años. grosso modo, Sí, 20 una generación años, ¿no? Pero larga. curiosamente los dos viven un montón de años, porque Sí, Feijóo fallece sí. en el 64 y Feijóo en el 72 o 75. Yo creo que todavía algo más, creo que Feijóo, hablo de memoria, podemos mirar, pero creo que 88. Creo Sí, que por ahí. 88, caramba. Feijóo No, creo no, que 88. muchísimos Sí. años. Sí, 88. Y algo menos Sarmiento. Sarmiento. Creo que unos 10 años menos o por ahí. Pero bueno, parece- sin embargo, a mí me parece más... ¿Qué pasa? Que Sarmiento no publicó, salvo la ilustración, la demostración apologética. Sin embargo, me parece que puede ser más interesante científicamente la aportación de Sarmiento que la de Feijóo. La de Feijóo quizás es más general, más generalista, Y más pero yo eseística, creo decíamos que antes. sí, y más erudita científicamente la de Sarmiento. Las referencias bibliográficas de Sarmiento son mayores. Él menciona a científicos que no menciona ni por asomo Feijóo. Bueno, Entonces, si ahí te puede- parece, quédate con eso y continuamos ahora, porque enseguida continuamos. Ahora hemos de introducir nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo, en el que ya sabes que puedes participar, por supuesto, naturalmente. Y para lo que yo te reservo a ti, en fin, ahora te diré... No sé, a ver. Sí, no tuvimos ocasión de hablarlo, mira, para que se sepa, vaya. Bien, hoy cumplidos 500 años de su muerte, me parece de referirme y honrar la memoria de una eminente figura histórica importantísima para España, el cardenal Cisneros. Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal, arzobispo de Toledo, primado de España, tercer inquisidor general de Castilla, perteneció a la orden franciscana. Hubo de hacerse cargo, esto en la lectura política, de la corona de Castilla por incapacidad de la reina Juana la Loca en 2 ocasiones. Tras la muerte de Felipe el Hermoso, en espera de la llegada de Fernando el Católico, pues entre 1506 y 1507 hubo de presidir Cisneros el Consejo de Regencia. Y más tarde volvió a asumir el gobierno tras la muerte del rey Fernando y en espera de Carlos I, al que por cierto no llegó a conocer porque murió Cisneros en el trayecto que le llevaba a su encuentro con el rey, creo que por la zona de Cantabria, no recuerdo ahora con mucha precisión. Curiosamente, 8 días después de que Lutero publicase en Wittenberg las proposiciones que originarían la ruptura con la Iglesia de Roma. Personaje notabilísimo, Cisneros, para muchos estudiosos imprescindible para la interpretación eficaz de la historia de España, fue en todo caso un gran estadista con un sentido práctico de la planificación económica, un muy hábil diplomático y, como no, una personalidad eclesiástica de primer orden. Se ha de señalar un máximo elogio que de Cisneros hizo Francisco I, rey de Francia, cuando dijo que Francia necesitó 100 reyes para tener la Sorbona y España solo necesitó de Cisneros para fundar la Universidad de Alcalá de Henares, pronto convertida en verdadero motor del pensamiento europeo, propiciando el encuentro precisamente entre tomistas y escotistas. Sí, una discusión del siglo XIV que se arrastró 3 siglos más en España, fuera ya no, claro. En efecto. Autor de la Biblia políglota en la que colaboró Nebrija, el gramático Antonio de Nebrija, fue Cisneros impulsor de la prerreforma española, a esto voy a referirme dentro de un momento, al Concilio de Trento, y por igual artífice de la recuperación del rito mozárabe. Hombre de probadísima humildad, es de destacar la pulcritud y ejemplaridad de su vida privada. Siempre trató de evitar las intrigas de la corte, las intrigas
de orden político, porque su interés superior estaba en la dedicación exclusiva a su vocación religiosa y por igual a satisfacer su insaciable curiosidad intelectual. Siempre vistió los humildes hábitos franciscanos y consta una reprimenda del papado pidiéndole compostura en atención a su rango. Es decir, lujo. Sí, en atención a su rango. Bueno, él tomó nota fidel de lo que le dijo el Papa, pero por debajo continuaba llevando el hábito franciscano. Bajo la púrpura. Y hasta el punto de que, siendo ya primado de España, seguía utilizando, yo creo que esto es una referencia, en fin, muy de destacar, decía, siendo ya primado de España, seguía utilizando como lecho un colchón tendido en el suelo. Y bien, voy a finalizar el comentario sobre Cisneros, antes de proponer a Emilio que entre al debate de una circunstancia naturalmente relacionada con esto, un comentario del hispanista e historiador francés Pierre Vilar, que calificó a Cisneros como hombre moderno, intelectual moderno, dijo quizás el más perspicaz y progresista de la Europa de su tiempo. A mí no me hace falta el comentario de Pierre Vilar, pero yo sé que a muchos otros sí. Es decir, yo siento por Pierre Vilar... Pierre Vilar tiene una historia de España muy breve, ¿no? Sí, sí. Muy enjundiosa, que diría sí, Tereleira. pero sí. Me alegra que hagas ese comentario porque es cierto, es una historia de España editada por Grijalvo, por cierto. Sí, pero muy cortita, de 100 muy cortita, muy interesante, páginas, muy interesante, algo así. pero que de siempre, digamos que a la gente que se entendía pues como de izquierdas, muy una compañera mía, profesora de historia, me interesaba particularmente la historia de Pierre Vilar. Esta compañera mía, que está jubilada, pero bueno, que fue profesora de historia muchos años conmigo, esa me decía que era una joya, una joyita, claro, él decía literalmente claro, de la historia de España, pues, de Pierre Vilar. Sí, justamente, yo eso de la joyita de Pierre Vilar lo escuché muchas veces, sí, sí. Y bueno, yo estoy completamente convencido de que hay otros Pierre Vilar que no se llaman Pierre Vilar, que tienen una consideración parecida. Pero en todo caso, como esto complace a muchos... Sí. No, y hay que darse cuenta además que es la capacidad de síntesis. Eso meter sí, la historia de España de una manera sí, inteligible en un libro que es como la cuarta o la quinta parte de cualquier normal, pequeña y breve historia de España. Sí, bueno, yo digo que hay una edición de Grijalvo, que es donde se editó. No tengo que decir, o en todo caso lo digo, porque yo la tengo naturalmente y la leí oportunamente. Sé de lo que estoy hablando, claro está, ¿no? Sé de lo que estoy hablando. Bueno, en todo caso, el comentario de Pierre Vilar, si le hacía falta a Cisneros, es decir, un ego te absorbo, ¿verdad? Esto viene dado por Pierre Vilar, fíjate tú, que seguramente no era, en lo que menos, muy probablemente... Bueno. No creo que se imaginara nunca que le ibas a adjudicar un ego te absolvo a un cardenal. Desde luego que no. Pero, pues dijo esto, que quizás Cisneros, el más perspicaz y progresista, que, bueno, yo no sé cómo se le puede... es la acepción llevada al día de hoy, ¿no? Bueno, moderno, en el sentido de que, en fin, ya es un renacentista, ya ha dejado atrás la Edad Media y ya ve más lo que va a venir que lo que fue y en fin, está dejando ya de soñar con el imperio cristiano que todavía Carlos I intentará reconstruir. Sí, bueno, de hecho, ya que dices esto, hay que decir sin entrar a debate, pero sí, que se dice, sobre todo por parte de algunos historiadores, que si que si hubiera llegado a conocer a Carlos I y por lo tanto influir de una manera razonable en que posiblemente hubiese cambiado para mejor la historia de España. Aunque claro, esto de para mejor ya comprenderéis que va a suponer el ojo del observador de cada cual, ¿no? Claro. Es decir, el ojo del observador. Bien, lo que iba a decir, a ver, para dedicarle, cuando cité lo de impulsor de la Reforma Católica Española, iniciada en el siglo XIV, precisamente por Raimundo Lulio, sí, al que nos referimos en algún programa anterior.
contigo de invitado, ¿verdad? Establece las bases del humanismo que reconoce en la persona, es lo que me interesa hacerte llegar a ti, dos dimensiones fundamentales que el luteranismo negaría. O sea, el libre albedrío y la capacidad racional para el conocimiento especulativo, que resulta crucial, naturalmente, porque de ahí deviene la consecuencia de que el ser humano está intrínsecamente dotado de derechos de orden natural sin que venga ninguna autoridad política, naturalmente, no como el resultado de la voluntad política, no como el resultado de un gesto político, no como resultado de la gracia política. Bueno, pues, o sea, de quienes ejercen el poder, en definitiva. A mí me parece que eso es interesante, que nos digas algo. Voy a empezar por lo segundo, por la negación de los poderes de la meretrix ratio, que es una expresión luterana de la razón humana para la demostración de la existencia de Dios y para, en general, el conocimiento, diríamos, científico de Dios y de lo teológico. La fe es una gracia inmerecida, como toda gracia, pero se llama así, y por tanto la razón no tiene nada que hacer en este ámbito. Esa es la posición luterana. Por tanto, cualquier intento de demostrar racionalmente la existencia de Dios, como ha sostenido la tradición católica y especialmente el tomismo, pues está condenado al fracaso y no es más que un acto de soberbia típico de la criatura caída que el hombre es. Este, digamos, irracionalismo luterano luego será matizado y en las escuelas reformadas pues se recuperará por otro lado, sobre todo por Zwinglio y también un poco por Calvino, otra vez cierto valor de la razón en estas cuestiones, pero es verdad que también permite, digamos, la no injerencia de la fe en los asuntos de la razón. Es decir, si la razón no puede meterse en el ámbito de la fe, que es puramente la iluminación gratuita de Dios, tampoco la fe tiene que decirle a la razón si el mundo gira alrededor, vamos, la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol alrededor de la Tierra, en función de lo que dice la Biblia, cuya palabra es cuestión de fe. Entonces, eso también tiene esa otra ventaja para la razón y la ciencia que explicará, en cierto modo, el avance en los países reformados y en los protestantes de la física frente a los países católicos. Yo creo que tiene que ver con lo que explicas y, en cierto modo, con una cierta conclusión casi mercantilista. Bueno, yo diría, ¿no? Al hilo de esto que estoy contando, que este demérito, digamos, de la teología especulativa también tiene otro efecto, que es el impulso de la teología bíblica, es decir, de los estudios canonísticos, de la hermenéutica bíblica, de los estudios históricos sobre la figura de Jesús. Eso también cobra un gran impulso en el mundo reformado frente al encastillamiento en la tradición devocional, diríamos, católica. En cuanto a la segunda cuestión, que era la primera en tu orden, sí, la cuestión del individuo y los derechos... el orden natural. Claro, el orden natural. Es verdad que el orden natural se ve debilitado en su autonomía por Lutero, volviendo un poco a las posiciones radicales pues de San Pablo, en el fondo, ¿no? A través de Agustín, pero básicamente de San Pablo, ¿no? Todo poder viene de Dios. Pero también ahí tenemos ese doble plano. Por un lado, efectivamente somos menos antes que Dios, no merecemos nada y la salvación no será nunca por ningún tipo de mérito nuestro, sino una pura gracia que Dios puede darnos o negarnos según le venga a Él en gana, en su inescrutable gana. Pero por otro lado también esto favorece la división entre el poder civil y el poder religioso, de manera que están más separados que en la sociedad católica, donde pues en fin, el sistema es más religioso, esa doble cosa. Con lo cual, lo que se gana por un lado, o sea, lo que se pierde por un lado, diríamos, en el ámbito teórico, no necesariamente se pierde en el ámbito práctico de las leyes y de los derechos civiles. Por eso hablamos, por ejemplo, de mercantilismo. La libertad de pensamiento. Es decir, hay mucha más vigilancia del pensamiento en las sociedades católicas que en las sociedades reformadas. Precisamente porque, aunque religiosamente hablando, el hombre es mucho menos y depende mucho más de Dios, en el ámbito civil la sociedad está más separada, aunque está el principio ese de a cada gobernante su religión y tal. El hecho es que, bueno, hay una mayor separación entre, digamos, Iglesia y Estado en los protestantes que en los católicos. Bueno, pues, en fin,
yo creo que ya incluyendo esta provocación intelectual para que, en fin, en todo caso, gratitud y honor para la memoria del cardenal Cisneros. Pensé que ibas a decir de Lutero. Ah, de ninguna manera. No. Cada uno tiene su cosa. Claro. Y hasta aquí por hoy nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bueno, ya continuamos con lo nuestro, que andabas tú, te dije yo, guarda para después el comentario que hacías... De la bibliografía que claro, disponía Sarmiento, sí, frente a Feijóo. Sí, bueno, sin perder de vista que hoy nos ocupa Feijóo. Es decir, claro. Sí. Yo quería hacer una pregunta. A mí me parece más atractivo para leer Feijóo que Sarmiento, pero esto... ¿Es una impresión de mi desconocimiento o realmente, por ejemplo, tú que eres un experto? ¿Qué? Sí, yo también, a mí me gusta más yo lo comparto. Literariamente o yo qué sé, sí, más atractivo. Quizá porque Sarmiento escribió manuscritos que no llevó a la imprenta. Porque no acabo de darle el toque para la... Entonces son más notas científicas, ¿no? Son artículos más de carácter más científico. Y en ese sentido se lee de una manera más agradable Feijóo que Sarmiento. Sin embargo, desde nuestro punto de vista como gallegos, se involucra más en Galicia Sarmiento que Feijóo. Sarmiento lleva a cabo unas reclamaciones de cara a la enseñanza escolar en gallego, que sí, en cuanto a su labor de antropólogo de campo, por decirlo así. ¿De Sarmiento? Sí. No sé. Él no hace más investigaciones, no recoge más tradiciones y más costumbres. Sí, constante. En su viaje ¿no? Que hace de recorrer Galicia de un extremo a otro y va apuntando cosas. Sí. Eso por eso está más volcado aquí en el tema de campo. Al tema gallego, pero todos son pliegos, él le llama pliegos, Sarmiento. Entonces no todo eso quedó sin editar. Porque él no quiso, además. Pero ¿y entonces quién lo leía eso? Pues amigos conocidos, están publicados muchos de ellos, pero en sí no fueron editados, ¿entiendes? Entonces eso también limitó mucho el que se pueda conocer a Sarmiento, o valorarlo. Lógicamente está detrás de Feijóo, pero si se hubiera podido editar todo lo que escribió, quizá estaría bastante por delante, ¿no? No hay una sistematización de la obra como en el caso de Feijóo, ¿no? Que por cierto... Pero Feijóo, ¿hace él su propia edición o deja la cosa un poco a medias y se la hacen después? No, yo creo que lo hace él. Él empieza en 1726, en 1726. el Teatro Crítico Universal, durante un periodo de unos 10 o 12 años. Sí. Y lo va editando él. Él se ocupa de las galeradas, por decirlo de una manera técnica. Sí. Hombre, vamos a ver, parece que sí, ¿no? De hecho, los ensayos, ya dije los ensayos, porque son ensayos, las cartas eruditas y filosóficas... Sí, son lo que hoy llamaríamos ensayos. En realidad es una colección de ensayos, ¿no? Son, en concreto, 166. Y ahí los edita, yo creo que una vez que termina. Hay unos años de diferencia, claro, y ya... Porque son cartas al público. Es decir, no son cartas a fulano o a mengano, ¿no? El teatro crítico son ensayos, tal cual, divulgatorios, de carácter multidisciplinar. Y las cartas son cartas que le envían a él y que él responde. Eso es lo que quería saber. Son cartas. Sí, tal cual. Pero, claro, vamos a ver, pero son cartas eruditas y curiosas, le llama. Bien, y esas las edita, decía, de una manera... Pareciera que termina el teatro crítico y empieza a editar, que no es exactamente así, hay una diferencia de unos años, pero me parece que es en 1742 que empieza las cartas, y las va editando durante un periodo muy amplio, hasta 1760, hay prácticamente casi 20 años, es decir, ¿no? Bien. Algunas de ellas son aclaratorias de artículos que venían reflejados en el teatro, gente que le comenta del tomo no sé qué
y entonces él hace esas aclaraciones Bueno, en las cuando cartas. decimos el teatro, ya, en fin, ya lo hemos aclarado, lo digo para que no nos mueva la acepción a la consignación de teatro como lo entendemos Claro, hoy, ¿no? ya, dijimos por que supuesto. panorama, que perspectiva, Sí, que, sí. que visión general, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a ver, antes de que el tiempo se nos vaya, porque ya se sabe cómo es esta historia, ¿no? Hoy íbamos a centrar, estamos en eso, sobre todo en el aspecto, digamos, de divulgación, ya está claro, Sí. pero científico en concreto, ¿cuál se reconoce que sería, además del aspecto divulgativo y pedagógico, por lo tanto, pero quieres señalar en particular Sí. algo? Mira, a lo largo del teatro, en todos los tomos, del primero al octavo, hay siempre 2 o 3 discursos de carácter científico, con un contenido científico. De manera general, por ejemplo, los eclipses, los cometas, las paradojas físicas, el escepticismo filosófico, eso es realmente novedoso, es decir, el romper con la tradición escolástica. Sí, y con el criterio de autoridad. Porque Los el dogmas, escepticismo es sobre por todo ejemplo, ante las opiniones, digamos, tradicionales y formadas que no se sustentan sobre una observación o sobre una prueba empírica. Claro, porque él reclama siempre, bueno, termino aquí, las maravillas de la naturaleza, lo que sobra en la física, lo que sobra en la medicina, argumentos de autoridad que acabas de comentar, etcétera. Es decir, él en ese sentido científico y divulgatorio es novedoso. No es la primera vez. A finales del siglo XVII, en España, hay un grupo de científicos, podríamos decir, que aunque todos no eran científicos, son los novatores. Entonces, esos, digamos, sí son la punta de lanza, ¿no?, de la nueva ciencia. Sí aplican un poco, o sí van a la zaga de lo que es la nueva revolución científica del siglo XVII. Es de referencia a la obra de Juan de Cabriada, Carta filosófico-médica, ¿no? Eso sí, son la cabeza visible de esta nueva ciencia. A continuación, en el siglo XVIII, hay una ilustración y una preilustración, que podríamos decir, en la cual está Feijóo. Entonces, él no investiga, él no lleva a cabo esos experimentos. Algunos pequeños, por ejemplo, de la densidad del hielo, etcétera, eso sí parece ser que los hace él en su celda, ¿no? Pero él no investiga, pero sí lee, interpreta y divulga científicamente. Entonces, en ese sentido, es la novedad de Feijóo, es lo destacable y es lo que creo que merece la pena seguir recordando, ¿no? El papel divulgador, su lenguaje, el contenido de sus ensayos, eso es lo que realmente es novedoso. El transmitir a la población que hay una nueva ciencia, el aprender a romper con la escolástica, a romper con los dogmas, en ese sentido es novedoso. Creo que eso es lo más destacable. Con los dogmas científicos. Científicos y religiosos, porque también a veces se pone en contra de Pero su a mí propio... me da la impresión de que religiosamente él es muy ortodoxo. Pues puede igual criticar aspectos organizativos o costumbres eclesiásticas, cosas así, pero vamos, que a lo que es el dogma no lo discute. Pero sin embargo critica el dogma en general, el dogma científico. Luego habría que analizar, bueno, si usted critica el dogma científico, también podría criticar el dogma religioso. Sí, bueno, eso de los errores comunes a los que nos referimos hace un rato, ese fondo los ídolos del teatro. Ese fondo de superstición, ¿no? Es una expresión de Bacon. Claro, Los ídolos del teatro son los ídolos de la tradición culta, digamos, los ídolos de la tradición intelectual. Es decir, los errores o los prejuicios enquistados en una tradición intelectual, por ejemplo, en el caso escolástico, claramente. En la enseñanza, lógicamente. Es decir, él dice, no puede ser que estemos todavía basándonos en Aristóteles y que no apliquemos todavía el estaba razonamiento y nos discutiendo el apliquemos en la heliocentrismo. observación. Que todavía estaba discutiendo el heliocentrismo en su momento. Sí. Entonces, él en ese sentido dice, ya es hora de que observemos
que meditemos, que experimentemos. Él constantemente refiere a la palabra experimentar como la acción de probar algo para poder demostrarlo, ¿no? Esa es la primera vez, de manera generalizada. Ese experimento que dices tú que hizo en su celda sobre la densidad del hielo. Sí. Era un problema, vamos, es de los problemas que se pone siempre de ejemplo de cómo la mentalidad escolástica se enquistaba en el principio de autoridad de lo que había dicho Aristóteles y violentaba el sentido común y las comprobaciones más simples. Sí, sí. Aristóteles, lo que descubrió Aristóteles, claro, ya nadie más va a poder lo que descubrió, lo que dijo Aristóteles, porque en el caso del hielo pasa una cosa, como en general las cosas se enfrían y encogen, pues hay una contracción con el enfriamiento y una tensión con el calor, pues entonces si el agua al enfriarse se convierte en hielo, el hielo está más frío, pues lógicamente, extendiendo este criterio, el hielo sería agua contractada y por tanto su densidad sería mayor. Y por tanto tendría que hundirse y no flotar sobre el agua. Eso. Entonces, lo que hace Aristóteles, o los aristotélicos, en vez de ir a ver si efectivamente la densidad del hielo es mayor o menor que la del agua, que es una cosa bien fácil porque es la cuestión de cantidad de agua por volumen, bien fácil de saber, un niño de 6 años lo puede hacer en su casa, en vez de eso, lo que hace es inventarse una repugnancia natural del hielo a hundirse en el agua, una especie de repulsión magnética que mantendría, por un lado, el error a priorístico de que el hielo, como está más frío, es agua comprimida y por tanto su densidad es mayor, y el hecho experimental de que no se hunde y por tanto no se puede explicar así. Entonces, claro. Sin embargo, eso se mantuvo 2000 años, claro, y hasta que llega una cosa tan tonta como eso. Es que hay errores aristotélicos que se han mantenido. Por ejemplo, la cantidad de suturas craneales de las mujeres, que es menor que la de los hombres según Aristóteles, es una cosa, cualquiera que tenga una calavera de un hombre y otra de mujer aquí puede refutar, y sin embargo se mantuvo 2500 años. Bueno, sin embargo, hay detalles que no supo o no pudo incorporar Feijóo. Por ejemplo, el de la generación de los metales en el seno de la Tierra. Ese es un tema que él estudia, trata, comenta y no... Pero tampoco el resto de los científicos de la época tampoco iban muy ligeros en el tema. Pero él da por hecho que sí, que efectivamente lo que ha leído, por eso que es el papel de Feijóo es más leer y divulgar. Sí, divulgador. Entonces él lee, efectivamente, los metales se crean en el seno de la Tierra. Y en ese sentido dice, no puede ser que se formen en ese magma incandescente, no, eso no puede existir, y ellos van creándose poco. Crecen como un organismo. Crecen. Entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, en ese sentido es bastante limitado. Y en ese sentido yo creo que Sarmiento era más audaz. Creo que iba más allá que Feijóo. En cualquier caso, Feijóo es una personalidad relevante desde el punto de vista intelectual en su época. Eso es lo que lo caracteriza de una manera particular, con esa intención divulgadora y pedagógica a la que nos venimos refiriendo, y tiene una relevancia tan notable que, por ejemplo, Fernando VI lo nombra consejero real, lo cual, quiero decir, habla, y el propio Papa Benedicto XIV hace elogios públicos de su persona, de su obra. Con lo cual... Pues yo digo que en el aspecto de la crítica al dogma religioso no debía de tener la más mínima heterodoxia. No, más religioso yo creo que no. Claro, quiero decir que a la hora de decir es antidogmático, hay que distinguir el dogma de la opinión común, el dogma de la superstición, el dogma de la ciencia, comillas, escolástica, y lo que es el dogma religioso, que nunca discutió. Sí, ni la virginidad de la Virgen, ni del resto de los dogmas que desde un punto de vista científico serían muy discutibles, no se le ocurre discutirlos. Sí, es que es así. Bueno, pues como el tiempo pues prácticamente ya casi se va, si queréis, pues aportáis algo complementariamente, si os parece. Yo me quedaría con la idea de mantener a Feijóo en la sociedad actual. O sea, creo que es un personaje que merece la pena ser recordado. Creo que incluso el teatro crítico podría ser una obra de lectura para los escolares actuales,
perfectamente porque toca temas realmente es que además, interesantes habiendo para tantas ellos. cosas en una obra que tiene 15 tomos, se Sí, pueden bueno, encontrar se podía- fragmentos de interés universal, como por diría eso- Mi el propio Feijóo. comentario muy de principio iba por ahí, cuando dije que era amena y Es amena particularmente y- didáctica. Se lee muy bien, es muy atractiva, vamos. Sí, enseñaría mucho a Y para eso no a sería los inútil chavales. una edición moderna, accesible, Sí, 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 puesta sí. al día, de la obra completa, no solo esas antologías que hay por ahí adelante, que son una cosa minúscula, sino una edición como es debido. En ese sentido, echa un vistazo al Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII en Internet, que tienes O sea, que en ahí Internet está disponible, información. pero en papel no. En papel sí. Han sacado, por ejemplo, una obra que se titula Con la razón y la experiencia, Feijóo 250 años después, que recopila un congreso que se celebró en el año 2014 en Oviedo. Interesantísimo ese libro, y eso se puede adquirir. Eso sí. Bueno, pues yo creo que es de todo a propósito dejarlo con ese comentario, porque ya será otro día que hablaremos de Feijóo, es decir, en fin, desde otras perspectivas, ¿no? Sí. Es de esa personalidad sobresaliente y atractiva del padre Feijóo. Y digo que sea otro día porque hoy ya se nos ha ido el tiempo, como otras veces. Como siempre. En efecto, en efecto. Ahora es ya turno para nuestra selección de versos de cada semana. Ahora es turno para Poesía eres tú. Y hoy vamos a recrearnos con la exquisita poesía de Juan Ramón Jiménez a través de el yo, su yo, ese yo que se inmortaliza a sí mismo escribiendo y describiéndose en muy diversos momentos, desdoblándose en muy variadas ocasiones, de lo cual vamos a ver enseguida algunos ejemplos. En Aire triste, un poema temprano, escribe así: alguna noche que he ido tarde al jardín en los árboles, he visto a otro yo enlutado que no deja de mirarme. Me sonríe y lentamente, no sé cómo, va acercándose, y sus ojos quietos tienen un brillo extraño que atrae. He huido y desde mi cuarto, a través de los cristales, lo he visto subido a un árbol. Y en Nubes sobre Moguer se describe, se explica de este modo: contigo no estoy en mí, tú, el otro, que no soy yo. Contigo hablo, me río, digo cosas que no son. Contigo dejo olvidado en mi casa lo mejor. Mi pensamiento tranquilo, mi penetrada ilusión. Contigo no tengo alma, soy cosa, y mi corazón es solo carne que late, pero sueño y gloria no. Contigo no, no contigo. Tú el otro que yo no soy. Ya por último, en Diario de Poeta y Mar, ahí más y mejor si cabe, se denota esa alguna relación paranoica con la escisión de sus yoes en Juan Ramón Jiménez. Escribe así: este espanto de encontrarme la imagen en el espejo me parece la verdad de este que me va siguiendo. Uno que me sigue a mí, ese que ver yo no puedo, sino cuando algún cristal me lo enseña en mi reflejo. Clavo en sus ojos mis ojos, hay un relente magnético que me enfría penetrándome con el hielo de los muertos. Tengo miedo de mí mismo, esta imagen me da miedo, y no sabiendo qué hacer, me doy a mí mismo un beso. ¿Cuál sería el más verdadero yo de Juan Ramón Jiménez? Pues con este interrogante de emoción lírica, de conjetura freudiana, damos término por hoy a Poesía eres tú.
Y con tal motivo, también aquí cerramos este Crisol de Cultura del sábado 9 de diciembre de 2017. Y bien, se ha de decir que nuestro próximo invitado será Guillermo Fernández, profesor de literatura, excelente poeta y sólido narrador, además de sentido amigo. Ya tenía yo ganas de volver a compartir conversación con Guillermo Fernández en este programa, en este plató. Y con él hablaremos de Bergamín, de José Bergamín, el tan singular escritor y poeta de la llamada generación del 27 en España. Y naturalmente con el fondo y pretexto de Bergamín, pues ya veremos por dónde podamos transitar, de qué otros asuntos o personajes podamos ocuparnos. Programa sobresaliente e interesante, seguro, de toda seguridad, de no perdérselo. Será el próximo sábado, día 14, siempre a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 de la tarde, según ajustes de programación. Y naturalmente enseguida a través de internet, a través de YouTube. Muchas gracias, Miguel, por tu presencia, por tu conversación. Siempre un placer. Feliz Navidad y los mejores deseos para el próximo año 2018. Igualmente. Y ya sabes, si tú consientes, volveré a convocarte pronto para entrarle a otra conversación, para redondear otro interesante programa con tu participación. Pues encantado, igualmente feliz Navidad a todos y bueno, a tu disposición cuando quieras. Si me permites 15 segundos, recordar que el pasado jueves día 7, se conmemoraban los 245 años del fallecimiento del padre Martín Sarmiento, lo cual quiere decir que dentro de 5 años, en el 2022, se celebrarán los 250 años. Que sí, es una cifra muy redonda. Podríamos, bueno, entre todos hay que ir preparando, ¿no? Ya. Sí, pues muchas gracias por esa evocación, esa recordación, tan a propósito, por otra parte, que de Sarmiento también hablamos hoy, ¿no? Por eso, pues. Bueno, estupendo. Pues muchas gracias también a ti, claro, Emilio. Gracias. Sé muy bien cuánto te complacerá la conversación del próximo sábado con Guillermo, con la anunciada presencia de Guillermo Fernández. Y de Bergamín. Y de Bergamín, por supuesto, por supuesto. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda por vuestra fidel presencia de cada semana. Verdadero estímulo, motor y fundamento de cuánto hacemos y de cuántos hacemos Crisol de Cultura. Hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Será, como siempre, un placer. Una recomendación habitual. Si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, sabed que seguidamente se ofrecerá una excelente película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, no tendré que recordarlo. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. To do